Hola queridos y amados caminantes de la luz. En el video de hoy aprenderán la sexta ley del universo, llamada la ley de la resistencia. Así que, bienvenidos. La vida se rige por una inteligencia superior, que hablábamos en la ley anterior, hablábamos de la inteligencia universal. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en esa inteligencia, ya que esa inteligencia siempre va a estar a favor de lo que vinimos a hacer en esta vida. Bien, acá, como es costumbre en nuestros videos, al lado derecho tenemos algunas preguntas que me hacen y también cuento con algunos apuntes de las cosas que quiero comunicar. Entonces, arrancamos con el principio de la resistencia. Este principio tiene que ver con confiar en su propia intuición. Lastimosamente, sobre todo en Occidente, no se le enseña a los niños a confiar en su propia intuición. Y la intuición es la que nos conecta realmente con el corazón. La intuición es la que nos permite como presentir las cosas que están por venir, ¿no? Creo que les ha pasado alguna vez que, sobre todo a las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen una gran intuición. Siempre hablamos del sexto sentido. Pero también puede ser desarrollado por los hombres. Entonces es muy importante empezar a confiar en esos latidos de corazón, ¿no? Como en esos pálpitos. Y entre más concentres tu atención en el corazón, te vas a dar cuenta que tu propia intuición te va avisando de qué es lo conveniente para cada momento de la vida. Hoy en día es de vital importancia dejarnos enseñar por aquella intuición que sale directamente del corazón. Dejar que las cosas sucedan tal y como son. No como quisiéramos muchas veces que fuesen, sino tal y como son. Cuando empezamos a confiar en la inteligencia de la vida, nos damos cuenta que las cosas siempre van a ser como tienen que ser y como deben ser. Entonces, si tú vas caminando por la calle y ves que, por ejemplo, empieza a hacer viento y como borrasca, pues ya te va indicando como que va a llover, ¿no? Pero fíjate que primero baja la temperatura, cambia un poco el color de la atmósfera, ¿cierto? Y hace como un frío especial. Inclusive el viento tiene un sonido característico. Entonces lo mismo pasa con la vida cotidiana. Cuando algo va a suceder, si tú estás atento como a las señales que te presenta la vida, ves cómo puede haber un cambio de atmósfera o cómo puede haber un cambio de entonación en la voz de alguien o cómo puede haber como un aviso de que va a suceder algo. Y lo importante es que las cosas suceden y tú no puedes hacer nada. O sea, cuando las cosas suceden en tu vida, simplemente suceden. El problema es cuando nosotros queremos que lo que suceda como nosotros quisiéramos que sucediera. Y la vida no se comporta de esa manera. La vida simplemente sucede. Y la vida simplemente es a cada instante. Entonces, si tú, a veces vemos mucha gente como con una carita como de que está aburrida, ¿no? Y siempre una carita de que está aburrida. Pero es porque siempre está esperando que suceda lo que ella quiere que suceda. En cambio, si aprendemos a simplemente observar el momento presente y maravillarnos con lo que ese momento presente tenga que mostrarnos a nosotros mismos, entonces empezaremos a ir descubriendo una magia especial, mejor dicho, empezamos como a sorprendernos con la cotidianidad. Bien. Tenemos que aprender a respetar la sabiduría de la vida. Solo debemos aprender a colocar nuestro amor, nuestro sentimiento al momento presente y dejarlo que fluya. Esa es la mejor manera de afrontar el presente. El secreto de la ley de la resistencia está basado en el desapego.
Cuando nosotros queremos que las cosas sean de cierta manera, nos estamos apegando a una sensación, a un sentimiento o a lo que nuestra mente egoica pudiese querer en un momento dado. Pero resulta que la vida no funciona como la mente egoica quiere, sino como ella sabe que tiene que suceder. Además, ella siempre está atenta para colocarte a ti situaciones, circunstancias o colocarte ciertas personas que te van a llevar a experimentar aquello que la vida sabe que tú tienes que afrontar y confrontar. Entonces, por ejemplo, si la vida quiere sacar lo mejor de ti, te va a colocar ciertos retos, ¿cierto? Pero la persona como no sabe esto, entonces en vez de afrontar el reto y verlo como un juego, ¿no? Resulta que la gente entra en pánico, ¿no? Se paniquea. Y entonces en vez de afrontar el reto, busca salir corriendo o se pone triste o dice, Dios mío, ¿por qué me castigas? ¿Cierto? Dice cosas como esa. Pero no es eso, es que simplemente la vida te está colocando un reto para ver tú qué haces, cómo lo afrontas, cómo lo superas. Entonces es eso, la vida es supremamente inteligente y está regida por la inteligencia universal. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en lo que ella nos coloca a cada instante. Veíamos en el video anterior cómo la mente está llena de formas, pensamientos sin áureas. Y la vida te las irá colocando una tras otra para que esto sea resuelto. ¿Qué es resolver una forma de pensamiento sin áurea? Pues simplemente es disolverla. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la desconfianza, ¿no? Esa energía de la desconfianza allí, que es como un algoritmo que está ahí, que se activa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sientas la desconfianza o estés en una situación que te hace sentir la desconfianza, entonces tú te das cuenta que tienes esa energía y que tienes que superarlo. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo lo supero? Pues una forma muy fácil es encontrar como el opuesto. O sea, si yo siento desconfianza, entonces ¿qué tengo que aprender? A tener confianza. Pero ¿cómo desarrollo la confianza? Porque alguien dirá, pero en un mundo tan complejo como en el que vivimos, donde a veces hay tanta inseguridad, entonces ¿cómo confiar? Pues muy fácil. Cuando tú comienzas a escuchar tu corazón, te vas conectando con tu presencia yo soy, o sea, con tu parte de luz. Y tu parte de luz, cuando empiezas a vivir con ella en tu corazón, a dejarla que entre, a dejarla que se manifieste, pues sencillamente tú estás trabajando con lo divino, estás trabajando con la perfección. Y si tú trabajas con la perfección, pues tú empiezas a confiar en que siempre te van a pasar cosas positivas, empiezas a confiar en que todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque estás trabajando de la mano de la inteligencia universal. Entonces, ¿ves? Entonces, una persona que no se conecta con su parte de luz, pues obviamente va a estar desconfiada de lo que le va a pasar al siguiente instante, ¿no? De su momento presente. Pero el que está trabajando con Dios, o sea, con la energía celestial, pues va confiado porque va protegida, esa persona va protegida. ¿Protegida de qué? Pues va protegida porque cuando tú trabajas de la mano de tu esencia, entonces hasta tu ángel de la guarda va contigo, ¿no? Y siempre va a estar contigo y siempre te va a llevar a situaciones que deben de ser resueltas, pero con cierto nivel de protección. Bien, hay un concepto que se llama abrazar la sombra. Entonces muchas veces las personas dicen, pero ¿qué significa abrazar la sombra? Pues abrazar la sombra es precisamente abrazar todas aquellas formas de pensamiento sin áureas que se encuentran
en la parte inconsciente o subconsciente de tu mente. Entonces, abrazar las sombras no es salir corriendo. No es, por ejemplo, que si yo soy temeroso, si yo me siento temeroso, realmente no soy yo. Es esa forma de pensamiento que está en mi inconsciente. Entonces, ¿qué hace la ley que veíamos la vez pasada, que veíamos en el video pasado, que era la ley de la atracción? Ella busca en tu inconsciente, ¿cierto? Y lee el temor. Entonces te coloca las situaciones, las circunstancias y las personas que te produzcan temor. Pero si yo ya sé que eso está en mi inconsciente, entonces cuando siento temor, de inmediato me refugio en mi corazón y llamo a mi presencia de luz. Y digo, amado yo soy, estoy sintiendo en este momento temor, ayúdame a disolverlo. Entonces tú comienzas a sentir la energía del temor, ¿cierto? Pero como tú empiezas a reconocer que tienes tu parte de luz adentro de ti, entonces tú le puedes hablar a esa energía. Tú le dices, mira, energía del temor, ya no es necesario que yo te sienta en mi vida, porque ahora estoy protegido con la energía de mi yo superior. O sea, yo soy la energía de Dios. ¿Por qué? Porque tú ya sabes que eres hijo de Dios. Entonces, como yo tengo un aspecto divino y trabajo con la divinidad y vivo con la divinidad en mi corazón, es más, soy la divinidad, ¿cierto? Porque al ser hijo de Dios, pues eres parte de esa divinidad. Entonces tú le dices a la energía del temor, soy hijo de Dios y como tal no tengo temor a nada ni a nadie, porque camino en los pasos de la luz superior. Entonces te disuelvo y le puedes decir, te disuelvo y te transmuto en este instante. Entonces, ¿qué pasa? Que esa energía puede que se manifieste, ¿no? Puede temblar un poquito el cuerpo o ella va a intentar manifestarse de alguna manera. Pero como tú ya has entendido que si manejas que si te unes con tu parte, digamos, pentadimensional o con tu parte de luz, pues sencillamente esa energía empieza a disolverse. También hay una técnica que han enseñado, inclusive el arcángel Miguel. El arcángel Miguel ha enseñado una técnica muy bonita y nos ha hablado de la llama violeta. Nos ha enseñado una técnica donde en tu corazón tú puedes imaginar una llama violeta, una llama plateada y una llama dorada. Entonces también, si tú quieres, puedes visualizar esa llama, ¿no?, que sale de tu corazón y toma esa energía que estamos hablando, que puede ser, por ejemplo, la del miedo, y te imaginas esa llama derritiendo, ¿no?, disolviendo o transmutando esa energía del miedo o esa energía del temor, ¿no? Entonces, esa es otra técnica también que se puede combinar a las técnicas anteriores para ayudar a disolver estas energías ináureas. Y listo. Bien, vamos a seguir mirando qué otra pregunta tenemos por acá. Bueno, acá hay una persona que nos dice que cómo se quita el acto de juzgar, porque ella juzga a cada instante. Pues mira, el juzgar no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú no tienes toda la información. Por ejemplo, si tú vas a juzgar a alguien, tu ego, tu mente egoica no tiene toda la información que te permitiría en cierto momento llegar a juzgar a alguien, ¿no? O sea, si fuese posible, ¿no? O si fuese correcto. Pero tú no sabes todos los antecedentes, tú no sabes qué está planeando la vida en ese momento para esa persona, tú no sabes qué tiene esa persona en su inconsciente, tú no sabes toda la historia personal de esa persona. Entonces, pues entrar a juzgar sin tú tener toda la información,
pues sería una locura. Entonces cuando tú comprendes esto, pues dices, pero claro, o sea, tú dices, no tengo toda la información, ¿sí? Y yo soy luz divina. ¿M? ¿Por qué? Porque esa luz divina está en tu corazón. Y tú dices, y como soy luz divina, la luz divina no juzga a nadie. ¿Por qué? Porque la luz divina sabe que todas las personas están en este planeta de expiación y prueba, está precisamente pasando por diferentes pruebas. Entonces, en una prueba, una inteligencia no va a juzgar a alguien que está atravesando una prueba. Lo que hace la inteligencia es observar cómo pasa la prueba. ¿Mm? Es más, si pide ayuda, hasta le colabora. Pero el objetivo no es juzgar, el objetivo es observar qué hace ante cierta situación o cierta circunstancia. Entonces tú dices, si lo superior no juzga y yo soy parte de lo superior, pues entonces yo tampoco juzgo. Y entonces ahí es cuando disuelves la energía del juzgar. ¿Ves? La puedes disolver. Entonces, esa es la manera de ir afrontando todas estas energías inaudias que tenemos en el inconsciente. Bien, acá hay una chica que dice que es que a ella le pasan cosas, digamos, a veces malucas y no sabe por qué le pasan. Entonces veíamos inclusive en el video anterior también, veíamos que la inteligencia de la vida siempre te va a colocar lo que tú tengas en el inconsciente. Entonces, si en mi inconsciente yo tengo una energía, a ver, hablemos de cuál. Por ejemplo, tengo la energía de la ambición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que una persona es ambiciosa porque cree, a ver, como se siente aislada del padre, madre, o sea, se siente aislada de Dios, es que ni siquiera cree en Dios. Entonces se siente que tiene que a toda hora defenderse, sí, a toda hora estar como a la defensiva. Entonces por eso es que, pues que se comporta como de esa forma, como ambiciosa, como que nunca tiene fondo, como que siempre quieres más, pero realmente es un miedo que tiene a digamos, como a no tener lo suficiente en la vida. Entonces ese miedo hace que siempre quiera tener más, y por eso desarrolla una ambición, digamos, desmedida. Pero cuando tú sabes que tienes, que vas con Dios, mejor dicho, que vas con la energía divina en tu corazón y que tú eres eso, entonces tú dices, pues la energía divina siempre me va a proveer de lo que yo necesite. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a vivir la vida sin ambición. Eso no significa que no hagas las cosas, eso no significa que no tengas logros, eso no significa que si eres un competidor no ganes las competencias. Pues claro que lo vas a ganar, pero es que estás afrontando la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de que si tú eres un ser que viene de la perfección, pues no tienes que estar, digamos, con una ambición desmedida. Simplemente lo que será para ti será para ti. Entonces, si estás en una competencia y te has entrenado bien, pues ganarás la competencia. Pero realmente tú vas a la competencia para disfrutar, digamos, de ese deporte, ¿cierto? Digamos que si ese deporte fuera el atletismo, pues tú no vas simplemente con la ambición de ganar, sino tú vas tú vas a divertirte. Eso no significa que no quieras ganar, pues claro, o sea, si ganas fabuloso, pero realmente vas a divertirte, a medirte con otros, a ver, bueno, quién corre más rápido, ¿sí? Pero desde el amor, desde la diversión, desde pasársela bien. Y cuando tú vas como
como con esa convicción bueno, vamos a ver, o sea, la idea es ganar, pero igual si no se gana, pues no pasa nada, se compite. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no es esa ambición desmedida que tengo que ganar por encima de lo que sea. No, 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 no. Es simplemente tú te preparas, compites, porque pues claro, si estás compitiendo, pues la idea es ganar, claro que sí. Pero el fin último no es ese. Es más, puedes ganar y tú estás sonriendo y estás abrazándote con las otras personas, con tus compañeros de la competencia, y estás con una sonrisa, con una camaradería. Porque aunque tú ganaste, no te sientes superior que ellos. Simplemente pues lo lograste y bueno, chévere, y la gente te aclama porque ganaste. Pero igual pudiste haber quedado de segundo o de tercero. Igual te lo hubieras gozado, igual te lo hubieras gozado. Quedaste de primero, súper bien, chévere, para eso fue que trabajaste. ¿Ves? Entonces, ¿ves? Ya esa obsesión se cae, pero igual ganaste. ¿Ves? O sea, para ganar no se necesita ser ambicioso y querer que los demás pierdan. Para ganar simplemente se necesita entrenarse, competir, obviamente con toda, ¿sí? Porque pues a eso vas, y disfrutarte lo que estás haciendo. Integrar ese triunfo a tu vida, integrarlo como una forma de vida. Entonces cuando se gana, se celebra. Y cuando quedas de segundo, igual lo celebras. Y si quedaste de último, igual lo celebras. Porque pues competiste y bueno, de pronto los demás entrenaron mejor o no les pasó los cacharros que a ti te pasaron y por eso quedaste de último. Pero tú siempre vas intentando dar lo mejor de ti. Entonces, ¿ves? Es otra perspectiva de la vida totalmente diferente. Bien, para aprender a mirar la vida sin apego, alguien pregunta que cómo veo, que cómo hago para desapegarme de la vida. Pues hombre, para lograrlo, bueno, yo le recomiendo la técnica de la meditación y le recomiendo la técnica del mindfulness. También le recomiendo la técnica de la respiración, de la sagrada respiración. Todas esas técnicas ayudan para ir dejando el apego. Pero cuando tú simplemente observas la vida desde tu yo superior que está en tu corazón, entonces cuando tú observas la vida desde el corazón, sencillamente el apego cae por su propio peso. ¿Por qué? Porque tú estás observando tu momento presente, pero como sin esa ambición, ¿sí? O sea, lo estás observando sin querer nada específico, simplemente como cuando un niño observa la vida, ¿no? Él la observa y como la observa como desde una inocencia, entonces se sorprende de que a veces uno va caminando y le cae una hojita de un árbol en la cabeza, ¿sí? Si le cayera a un niño, el niño se reiría y se sorprendería de que le cayó esa hoja en la cabeza y lo vería como algo divertido. De pronto a una persona adulta le pasa lo mismo y entonces se agacha bruscamente o de pronto coge la hoja y la tira y sigue caminando rápido y como estresado. Entonces fíjate. Y con el apego pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú miras la vida con tranquilidad y simplemente dejando que la vida te sorprenda, pues ahí no hay apego, porque tú no te estás apegando a nada, estás observando el presente de forma natural. Y en el presente sucederá aquello que tenga que suceder. Entonces, si es algo para que tú aprendas, pues obtendrás una lección de vida. Si es algo para que tú simplemente observes,
pues lo observas. Y si es algo que se sucede para que los demás tengan un aprendizaje, digamos a través de ti, pues que así sea. ¿Ves? Pero entonces tú no estás apegándote a que tiene que pasar tal cosa, y que primero tiene que pasar tal cosa, que segundo tiene que pasar tal cosa, que tercero tiene que pasar tal otra. No, tú te dejas sorprender, te dejas sorprender. Ahora, cosa diferente si tú ya tienes que hacer un planeamiento, porque vas a hacer una presentación, entonces necesitas que primero se haga tal cosa, que segundo tal cosa, y tercero tal cosa. Bueno, ahí es diferente. Porque hay un orden del día, ¿no? Para lograr, digamos, ciertos objetivos, porque necesitas comunicar cierta información a un grupo de personas. Ahí es diferente. Pero acá nos estamos refiriendo es al apego a la vida, ¿no? A las cosas que simplemente suceden en la cotidianidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando practicamos el desapego, pues vivimos más tranquilos, vivimos más serenos y vivimos en paz. Hay personas que se apegan tanto a las cosas o que quieren tener el control de todas las cosas, que por ejemplo salen a caminar y supongamos que empezó a lloviznar. Entonces la persona se pone mal genio. Salió a lloviznar y hace 10 minutos había sol, pero eso me pasa por no haber salido más temprano, ¿sí? Y entonces se pone a renegar, ¿sí? Ahí, ¿qué está pasando? Se está apegando a los 10 minutos en que había sol. Entonces esa persona quiere que siga habiendo sol, ¿ves? Mientras que una persona desapegada, pues simplemente cuando hay sol, lo disfruta. Y si empieza a lloviznar, disfruta la llovizna. Y hasta se deja mojar y lo disfruta. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ves? Y esa es la diferencia entre una persona apegada y la desapegada. Que la apegada sufre. Sufre porque la vida no se comporta como ella quiere que se comporte. En cambio, cuando tú te desapegas, disfrutas de lo que la vida te presenta a cada instante. Bien, hay otro método también muy interesante para aprender a desapegarse, que es comprender que somos seres divinos jugando a creernos seres humanos. Entonces, cuando tú ves la vida desde ese ángulo, que eres un ser divino jugando a ser un ser humano, pues ¿a qué te vas a pegar? Si el único que se apega es una persona, es un humano que se siente inferior a una situación determinada. Entonces tiende a pegarse a circunstancias, a momentos, ¿no? Tiende a pegarse a personas, porque siempre depende o cree que depende de otra persona, de lo que le diga a otra persona o de lo que un momento determinado le pueda ofrecer. Pero cuando tú lo ves como que tú eres un ser divino que está experimentando la carne, pues para ti todo es parte de un juego, ¿sí? Entonces ves la vida como un juego, como el juego de la vida. Y te disfrutas todo. Te disfrutas las cosas digamos, que uno dice chéveres. Te disfrutas las cosas no tan chéveres. Te puedes disfrutar hasta un problema. Porque si tú ves el problema desde lo superior, como simplemente una experiencia que hay que aprobar como un juego, entonces pues ya no vas a ver ya no vas a ver el problema desde la tragedia, que que me pasó esto, y que es que yo soy de malas porque siempre me pasan cosas. No. Si tú ves la vida desde lo superior, siempre vas a ver los problemas como parte del paisaje. Y bueno, lo afrontas y le buscas la solución. Y ya, y sigues adelante. Entonces, ¿ves? Es otro tipo de actitud. Es otra manera de vivir la vida. Bien, alguien pregunta que cuál es la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. Entonces, pues resulta que la mente consciente
es capaz de interpretar conceptos, es capaz de interpretar, por ejemplo, en un chiste, ¿no?, de doble sentido. La mente consciente es capaz de interpretar ese doble sentido, ¿no? Y por eso uno se ríe. Mientras que la mente inconsciente, la mente consciente, por ejemplo, es muy lógica y analítica, ¿no? Esas son, digamos, características de la mente consciente. Mientras que la mente inconsciente, por estar por debajo del nivel de conciencia, tiende a captar todo como muy rápido, ¿sí? Como a no enfocarse en cada cosa, sino como que toda la información la deja pasar así como atragantándose de la información. Entonces no se enfoca como la mente consciente, ¿cierto? Entonces la mente inconsciente está programada para no tomar términos definitivos en negación. O sea, la mente inconsciente no entiende el no, ¿sí? Por ejemplo, hay alguien que puede decir, no deseo comer bizcochos porque me engordo. Pues fíjate, alguien dice, no deseo comer bizcochos porque me engordo. Y la parte inconsciente, como no puede leer el no, o sea, la negación no la entiende, entonces grabaría la misma frase pero sin el no. O sea, deseo comer bizcochos porque me engordo. Entonces, por eso es que ahí está la confusión del ser humano con su parte inconsciente y consciente. Porque el inconsciente no lee el no lo puede leer. Mira, acá tenemos otro ejemplo. Alguien dice, por ejemplo, nunca estaría con un hombre violento. Eso lo piensa la persona desde el consciente, ¿no? Pero el inconsciente lee, estaría con un hombre violento. ¿Sí? ¿Ves? La negación no la capta. Y alguien dirá, pero ¿por qué no capta la negación? Pues no la capta porque veíamos en el video anterior de la ley de la atracción, veíamos que la vida te trae aquí para que afrontes lo que muchas veces no quieres afrontar. Entonces, ¿qué pasa? Si tú dices, no quiero estar enfermo o enferma, pues el inconsciente graba ese no lo graba, entonces graba quiero estar enferma. Y alguien dirá, pero ¿por qué eso así tan raro? Porque es que mira, el ser humano siempre, si te has dado cuenta que mucha gente dice no a todo. Alguien le dice, vamos a bailar, no quiero. Vamos el lunes a tal lugar, no quiero. ¿Te ayudo a pasar la calle? No. Siempre es no. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Que la vida generó como ese inconsciente y ese subconsciente, porque Dios ya sabía, ¿cierto? La inteligencia universal ya sabía que el ser humano iba, cuando estuviera metido en un planeta de expiación, siempre iba a encontrar cosas que no quería hacer, ¿cierto? Y al no hacerlas, pues esa energía tenía que ir para algún lugar. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues que la metiera en la parte profunda de su mente, pero por un tiempo. O sea, todo lo que la gente meta en su inconsciente tendrá que ser llevado a la luz, o sea, traído a la luz. Traído a la luz, ¿qué significa? Que tiene que ser experimentado y tiene que ser confrontado con lo que yo soy.
Y si yo soy luz, entonces toda la negatividad se cae por su propio peso. O sea, cuando yo entiendo que yo soy luz y vengo de la luz, toda la negatividad se transmuta. Toda. Lo que pasa es que uno lo va haciendo, digamos, forma pensamiento uno por uno, porque son muchos. Una persona podría tener en su inconsciente perfectamente 300, 400, 500 programaciones o formas de pensamientos inaudias que tendrá que afrontar en la vida. Entonces imagínate, uno cree que tiene apenas 10, 20, 30, no, son cientos. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien dirá, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos todo eso en nuestra mente inconsciente? Porque yo les dije desde el video anterior, les dije que vinimos aquí para trabajar el alma, ¿sí? ¿Y cómo se trabaja el alma? Pues saneándola, entendiendo nuestra parte de luz. Por eso es que una persona que no se comunica con el yo soy puede cambiar ciertos hábitos, claro, utilizando técnicas como el PNL o yendo a terapia o cosas de estas. Puede cambiar ciertos hábitos, pero ¿qué pasa? Que sigue estando la energía raíz, la energía, por ejemplo, del odio, de la venganza, del miedo, la energía de la pereza, de la gula, de lo que sea. Imagínate, son más de 400. Entonces imagínate, eso sigue estando adentro. Entonces, aunque tú puedes cambiar un hábito y eso ayuda a que pronto dejes de estar llamando como ese algoritmo, ¿cierto? Para que se ejecute. Cuando tú dejas al cambiar un hábito X, dejas de llamar esa energía X que te hacía la vida a cuadritos, pues esa energía empieza como a perder su fuerza, y con el tiempo inclusive podría desaparecer. Sí, es posible que eso pase. Pero a veces no desaparece, sino que se mengua. O sea, queda como cuando a veces tú podas el pasto, ¿no? Tú llegas con unas tijeras y ¡pah!, podas el pasto. Entonces, claro, el pasto pues está acá y tú lo podaste, pero queda la raíz. Entonces puede suceder que en esta vida esa raíz no se activó porque tú cambiaste el hábito, pero puede suceder que en la siguiente existencia se active. Puede pasar. Mientras que si tú la afrontas y la confrontas desde tu conciencia del yo soy, o sea que tú eres divino, si tú traes esa conciencia a la vida humana, a la cotidianidad, a tu cotidianidad, entonces la disuelves, o sea, la sacas de tu inconsciente, ¿sí? O la transmutas, y entonces esa energía ya no vuelve a estar en ti. Y no vuelve a estar en ti porque tú ya has comprendido desde el yo soy, desde tu parte de luz, que si yo soy luz, no tengo por qué sentir, por ejemplo, tristeza. Entonces le agradeces a la energía de la tristeza por haberte hecho sentir la tristeza, pero le dices, pero ahora que yo sé quién soy, que soy luz divina, luz amor, entonces ya no te necesito más. Entonces te disuelvo y te transmuto, le dices a esa energía. Y ella, desde esa conciencia que tú eres, no le queda más remedio que disolverse. Entonces fíjate, vinimos aquí es a trabajar nuestra alma. O sea, que nuestra alma reconozca que viene de la luz, que es divina.